clase 8. Bueno, voy a poner entonces como primera parte diferenciabilidad, caso general. ¿Ya? Entonces, primero, una primera generalización, ¿ya? Si f es una función que va desde Rn en R, ¿ya? Es una función escalar. A es un elemento de U, es un punto interior. Y, si f es una función, es un punto interior, y f es derivable en A, ¿ya? Entonces, se definen. Ya, y aquí voy a repetir los conceptos, solo que generalizado, ¿ya? Ayer hablamos, por ejemplo, del plano tangente. Entonces, aquí vamos a hablar del hiperplano. Perdón, estoy mal. El candidato, de nuevo el candidato, igual que ayer, ¿ya? Es la misma situación. El candidato a hiperplano tangente, ¿ya? Bueno, ¿cómo? Vamos a poner así para seguir la lógica pi nomás, ¿ya? Pi sub t, pero es una generalización. Entonces, como estamos en Rn, el gráfico está en Rn más 1, así que la ecuación tendría que ser así, ¿ya? Xn más 1 es igual a f de A más, y aquí entonces una sumatoria, con j corriendo desde 1 hasta n, las derivadas parciales de f respecto a xj, evaluadas en el punto A, y x menos a, entonces este es xj menos aj. ¿Ya? Entonces el candidato a hiperplano tangente, ayer vimos que si n es 2, entonces el pi sub t es z, porque ocupamos esas letras ahí, f de a más la derivada parcial de f respecto a x por x menos a1 más la derivada parcial de f respecto a y por y menos a2, ¿ya? Esa entonces es la idea, ahí está generalizado, ¿ya? Solo que, por supuesto, cuando son muchas variables, entonces las enumeramos con índice y no usamos estas letras x y z, pero es la misma idea, ¿ven? La última variable es z, en este caso xn más 1, es igual a f de a, ¿ya? Y una sumatoria donde aparecen las distintas derivadas parciales respecto a las componentes correspondientes, y multiplicadas por esta diferencia entre el x, la variable, digamos, y la coordenada del punto A, ¿ya? Aquí hay que entender que la A, aunque, bueno, se entiende ya, pero igual, digamos ahí que la A es así, A1, A2, etcétera, hasta AM, ¿ya? Y los x, x1, hasta xn. Bueno, ese es un candidato, ¿ya? Un candidato a hiperplano tangente, no siempre funciona. Vimos ayer un ejemplo donde parecía ser, pero no, ni siquiera parecía, pero surge, al tener derivadas parciales, surge un candidato, ¿ya? El candidato tiene que pasar una prueba, y si no la pasa, entonces no sirve. Bien, ¿qué más iba a decir de esto antes de la otra versión? ¿Ya? Es que, bueno, podríamos decirlo así, que el pi sub t está dentro de Rn más 1, ¿ya? Eso es la observación. Ahí hice varios comentarios, ¿ya? Esa es la ecuación generalizada, ¿ya?
Por supuesto, ahí no sé si ayer parece que le puse más datos aquí, el F, el A, ya, claro, depende de esos datos, pero por ahora vamos a anotarlo así nomás, ¿ya? Ya, entonces hay un candidato a hiperplano tangente y versión B, y insisto, esto igual que ayer, depende cómo usted lo interprete nomás, ¿ya? Esto es una interpretación geométrica, la del hiperplano tangente. Y la otra es... la B es... Estaba pensando en hacer un comentario más, ya podría ser. Ya, bueno, quería aclarar alguna cosa respecto al hiperplano tangente. Ya, esto, la parte de la sumatoria, ya, corresponde como a una expresión lineal, ¿cierto? Se podría ver como la imagen de una transformación lineal, y el FA es una traslación, ¿ya? Entonces, uno podría decir que el pi sub t menos f de a, ¿ya? Si yo resto eso al lado izquierdo, entonces eso es un subespacio, bueno, subespacio vectorial de Rn más 1 de dimensión n, ¿ya? Eso es lo que significa ser un hiperplano. ¿Ya? Como en el caso del plano, en R3 el plano tiene dimensión 2. ¿Ya? Para un comentario, pero para que se entienda que es realmente una generalización de lo que es el plano. La recta, en el caso cuando estamos en R2, la recta sería el equivalente. ¿Ya? Una recta, entonces, es un espacio vectorial de dimensión 1. ¿Ya? Salvo por la traslación. ¿Ya? Uno lo traslada ahí, lo ponen que no pasa por el cero, digamos, pero igual, de todas maneras, eso es un espacio vectorial, ¿ya? Déjeme ver, F, claro. Bueno, B, entonces, análogamente, ¿cierto? Se define el candidato hiperplano tangente, y aquí la aproximación lineal L, ¿ya? Que la vamos a anotar así, L de X. Bueno, en estricto rigor lo voy a anotar con todas sus variables ahí, y eso va a ser igual entonces a f de a más la misma sumatoria que recién, las derivadas parciales respecto a las componentes, y multiplicadas por xj menos aj, ¿ya? Entonces, son dos versiones, ¿ya? Análogamente, es como lo que les dije recién, esta parte de la sumatoria es como una transformación lineal, ¿ya? Solo que aquí está mirado como la imagen de la transformación lineal. En cambio, aquí sí está tomado como una transformación lineal, ¿ya? ¿Por qué no es exactamente una transformación lineal? Por la traslación. La traslación le quita esa condición, pero es mínimo el cambio, ¿cierto? Lo importante entonces que es casi, básicamente una transformación lineal bueno, en teorías como más formales de la matemática, le llaman a esto una transformación afín, ¿ya? Que es una composición entre una transformación lineal y una traslación, ¿ya? Pero no nos vamos a meter con nombres rebuscados, ¿ya? Entonces, esa es la situación. Tenemos entonces dos versiones para lo mismo. Un candidato hiperplano tangente, entonces eso significa mirar las cosas geométricamente, y tenemos una función que aproxima a la función, original, ¿ya? Una observación, ¿ya? Notación matricial, ¿ya? Porque si, bueno, si f es derivable, entonces la matriz derivada, ¿cierto? Esto lo habíamos mencionado en algún momento. La matriz derivada en un punto A es, bueno, esta matriz, ¿ya? De f de x1 en A
y así hasta de f de x n en A. ¿Ya? Eso es una matriz que comprime toda la información de las derivadas, ¿ya? Entonces yo puedo hacer, por ejemplo, que el hiperplano tangente lo puedo escribir así: xn más 1 es igual a f de A, ¿ya? Y aquí, bueno, hay que relajar un poco como la formalidad, pero vamos a entender que esto es una notación matricial, ¿ya? Porque voy a escribir la matriz y eso está multiplicado por esta matriz X menos A. Bueno, en estricto rigor esa es la versión, ¿ya? Es una matriz columna. Y aquí entonces, por supuesto, a ver, para que quede bien definido eso, X, N. Bueno, ahí donde X, ¿cierto? Es el vector de X1 hasta Xn. ¿Ya? Esta componente extra es la que sale, digamos, de meter esta imagen dentro del espacio Rn más 1, ¿ya? Pero el vector X es ese, ¿ya? Y el vector A, por supuesto, es A1 hasta AN. Así que cuando yo anoto en ese formato, anoto así, eso corresponde a la matriz de coordenadas. Bueno, ustedes vieron álgebra lineal, pero la matriz de coordenadas depende de una base, ¿ya? Entonces, en general, uno trabaja con la base canónica, ¿ya? Base canónica. No sé si les suenan esos términos, pero, bueno, normalmente se enseñaban esas cosas en esta universidad, ¿ya? X2 menos A2, curso de álgebra lineal. Bueno, a eso me refiero, ¿ya? En algunos libros le ponen una traspuesta ahí, ¿ya? Pero depende, digamos, cómo usted defina las cosas, ¿ya? Normalmente uno trabaja con las matrices de coordenadas como matrices columnas, ¿ya? Normalmente, pero bueno, ahí está explicado, dicho más claramente, que es una matriz columna, ¿ya? Entonces, cuando yo hago esa multiplicación, que primero es una matriz, ¿cierto? Una matriz fila multiplicada por una matriz columna, entonces obtengo justamente la sumatoria de esas que están acá, ¿ya? Entonces, a ver, digámoslo así, la matriz de f de A multiplicado por esto es justamente, bueno, esta matriz fila, ¿ya? Multiplicado por esta matriz columna. Y el resultado de eso es justamente esa sumatoria. ¿Ya? Entonces, para que nos acostumbremos, vamos a usar esa notación a veces, ¿ya? O muchas veces en general, ¿ya? Una notación matricial para describir a ese candidato. ¿Ya? Lo mismo, por supuesto, con la otra, por cierto, con la versión de la función, ¿ya? El Lx de la aproximación lineal va a ser entonces también un f de A más la multiplicación de esa matriz por esta matriz, ¿ya? Es solo para comprimir más fácilmente la información, ¿ya? Pero es lo mismo que estaba dicho arriba. Ya, pequeñas observaciones que son buenas porque como acá ya la cantidad de información empieza a ser muy grande, entonces muchas veces esas sumatorias ocupan mucho espacio y uno comprime toda la información en matrices, ¿ya? Esa es un poco la idea. Ya, ahora, bueno, se define
el error de aproximación de L respecto a F, ¿ya? Como, bueno, la diferencia, ¿cierto? El error de aproximación, entonces, también se puede ver como una función. Se haga una resta entre los dos vectores, perdón, entre los dos números, estos son números reales, ya que la función es escalar, ¿cierto? Y los comparo, la distancia, o sea, qué tan separados están esos valores, y es un valor absoluto, ¿ya? Medir esa separación, ese error. Ya, bueno, diremos que f es diferenciable en A si ocurre lo siguiente, ¿ya? La supercondición, el límite de x tendiendo a A de la fracción entre el error y la diferencia entre x y A es 0, ¿ya? Lo que significa eso es que, como habíamos dicho ayer, otra observación, decir esto significa que EX tiende a 0 más rápido, más rápidamente que esto. ¿Ya? Esa entonces es la condición para ser diferenciable, ¿ya? Una condición extra. No basta con tener derivadas parciales. Las derivadas parciales pueden existir. Se puede definir un candidato a hiperplano tangente, se puede definir un candidato a aproximación lineal, pero si no cumplen esta condición, no sirven de nada, ¿ya? O sea, son candidatos falsos, no son buenas aproximaciones. Esto mide la posibilidad de que sea realmente una buena aproximación. Bueno, de alguna manera dice, el error es tan pequeño, ¿ya? Y cada vez se pone más ínfimo que cuando me voy acercando al punto A, que incluso la distancia al punto A va más lento que ese error, ¿ya? O sea, el error tiende a cero muy rápido, es muy despreciable, ¿ya? Entonces, entendiendo eso, por supuesto, bajo esta condición, diremos que pi sub t es el plano, perdón, el hiperplano tangente al gráfico de f en el punto es el punto x, no, perdón, a, el punto a, coma f de a, ¿ya? Entonces, bueno, ahí uno se imagina una cosa así, ¿cierto? Ahí lo hago de nuevo pensando en dos variables, pero es la idea, ¿ya? Entonces, en ese punto, que es el a, f de a, que está dentro de Rn más 1, bueno, en ese punto yo puedo encontrar un hiperplano
y queda tangente a la superficie, en ese caso a la hiperficie. Ya todo le ponen hiper para que uno se dé cuenta que estamos hablando de altas dimensiones, ¿ya? Pero es la misma idea que el plano tangente, ¿ya? Entonces, ¿por qué no me sirve cualquier candidato? Porque no, la superficie tendría que ser suficientemente suave, ¿ya? Para que realmente ese hiperplano sea lo esperado, ¿ya? Entonces, no depende en realidad del candidato, depende de la función, de que su superficie sea suave, ¿ya? Otra forma de decirlo. Bueno, y por otro lado, y diremos que la aproximación lineal L de X es una buena aproximación. Bueno, de F cerca de A, ¿ya? Todo esto es local, ¿ya? Si yo me voy muy lejos, obviamente no voy a poder aproximar la función, ¿ya? O sea, claramente, a ver, y si lo pensamos aquí en un dibujo, es un asunto local, ¿ya? O sea, ya digamos que la función hace algo así, no sé, ¿ya? Es el gráfico de la función, y yo tengo por acá un hiperplano tangente, ¿ya? Lo voy a hacer bien largo así, pero bueno, ahí está el punto en cuestión, ¿ya? El punto A, f de A. Y entonces, en el dominio, ese es el dominio, lo que está ahí abajo, U, ¿ya? Entonces yo estoy por acá, ese es el punto A. Entonces, si yo me paro cerca del punto A con un X, entonces, claro, si la distancia es pequeña, entonces la diferencia entre el f de A y la aproximación lineal, ahí estaría el L de X, y acá abajo estaría el f de X. Entonces esa diferencia es tan pequeña que comparada con esta, tiende más rápido a cero, pero cerca, porque si yo me paro por acá, con un I, digamos, bueno, el I tiene una imagen que está por acá, ese es el f de I, y por acá arriba estaría el L de I, ¿cierto? Entonces allá, claro, la distancia es gigantesca, el error en ese caso es muy grande, ¿ya? Pero por eso el concepto es local, ¿ya? Mientras yo me mantenga relativamente cerca del punto A, entonces voy a tener una buena aproximación, pero si usted se va muy lejos, la aproximación va a volver a ser mala, ¿ya? Mala aproximación. ¿Cómo sería una buena aproximación para el punto I? Bueno, búsquese un punto I donde tenga otro plano tangente y entonces ocupe otra aproximación lineal, no centrada en A, ¿ya? Por eso también ahí la notación es que el L tendríamos que a lo mejor ponerle ahí un A, porque depende de donde yo elija centrar la aproximación, ¿ya? Hay un centro ahí. Bien, eso entonces es la generalización, la primera generalización para el caso escalar. Entonces ahora el caso vectorial, ¿ya? Lo vamos a definir de forma más simple, ¿ya? Simplemente voy a decir esto, ¿ya? Si f... Bueno, quiero aclarar que esto en estricto rigor es un teorema, ¿ya? Más que la definición, pero lo vamos a definir como usando el teorema, ¿ya? Una forma de simplificar un poco las cosas, ¿ya? Entonces, si yo estoy en Rn y voy a parar a Rm, ¿ya? O sea que la función f en un punto x es f1 de x, f2 de x, hasta fm de x, ¿ya? Bueno, si f es derivable, bueno, por supuesto, define una matriz derivada. Entonces, la matriz derivada, les recuerdo, esto también lo habíamos visto, se define así. La derivada respecto a x1 de f1. ¿Ya? La primera fila, entonces, todo en relación a f1.
Bueno, debería a lo mejor sí ser más claro ahí. En la segunda fila entonces sería F2. Y la F2 entonces la derivo respecto a cada una de las componentes. Y la última fila entonces sería Fm. Ya. Y bueno, entonces, también, de nuevo, tenemos una función de varias variables que tiene derivadas en todas las direcciones, básicamente. Y vamos a decir, entonces, a ver, bueno, vamos a decirlo así nomás, ya diremos que f es diferenciable si todas sus componentes fj, digamos, son diferenciables en A. ¿Ya? Bueno, en tal caso, por supuesto, a ver, esto ya es un poco más complicado. En tal caso, se define el espacio tangente como, bueno, tangente, perdón, hay más datos, tangente al gráfico de f en el punto A, f de A. Y bueno, quiero aclarar que ese punto tiene en la primera componente n variables, ¿cierto? Y en la segunda componente m variables, ¿ya? Entonces está comprimida ahí la información, no es un par ordenado solamente, sino que son, bueno, es un par ordenado pero de dos vectores, ¿ya? O sea, esto se puede ver como inmerso en el espacio Rn más m. Ya, entonces el gráfico ya es una cuestión más rara que no sé qué, ¿cierto? Está inmerso en un espacio de n más m variables, pero la lógica es la misma, ¿ya? Entonces ese hiperplano, perdón, ese espacio tangente, ya ni siquiera le puedo decir hiperplano, porque para ser hiperplano tiene que tener la diferencia con una dimensión nomás, ¿ya? Solo una dimensión. Aquí hay m componentes. Entonces, lo voy a anotar acá. El I, ¿ya? El I, que es eso, un elemento en Rm, ¿ya? Es igual, podríamos usar la letra Z mejor, ¿ya? Z para que lo comparemos después con el plano, ¿ya? Z. Pero Z es un vector, ¿ya? Un vector en M componente, entonces F de A, que también está en Rm, ¿cierto? Más la matriz derivada, que es esa matriz, recordemos que es una matriz de m filas, n columnas, multiplicado por esta matriz de esta matriz columna, ¿ya? Que es una matriz con n filas, una columna, ¿ya? Así que el resultado de ese producto, ¿cierto? Resulta ser un elemento con m filas y una columna, ¿ya? Entonces aquí, por supuesto, hay que relajar, digamos, la mirada de las notaciones, porque se ocupa la notación matricial para que sea más fácil verlo. Aquí el resultado, entonces, es una matriz de m columnas, perdón, de m filas, una columna,
pero se puede ver eso como un elemento de Rm, ¿ya? Esa es como la idea, para que esté todo en el mismo universo. Entonces, a pesar de que aparezca como una matriz columna, yo lo puedo interpretar como un vector de m columnas, ¿ya? Entonces, a ver, déjenme pensar aquí, porque podríamos incluso usar estos paréntesis para indicar que está todo en términos matriciales, ¿ya? Pero, insisto, en los libros en general no van a hacer mucho énfasis en si son matrices, son números, son vectores. Lo importante es que expresan lo mismo que tenemos arriba, ¿ya? La misma idea, ¿ya? Por supuesto, también se define la aproximación lineal L de X, con la misma idea, ¿ya? El f de A más la matriz derivada por X menos A, ¿ya? Y eso es, ¿ya? Ya. Entonces, basta que sean las componentes, y así es más fácil verlo, basta trabajar de manera independiente, ¿ya? Así lo definí yo acá. En los libros puede que le den la definición más formal, ¿ya? Pero al final después hay un teorema que dice lo mismo. Dice que para que esto sea diferenciable, necesito que cada una de las componentes de manera independiente lo sea, y eso hace que las cosas sean más simples, ¿ya? Bueno, es entonces las definiciones. Hemos visto varias definiciones, por supuesto, y generalizando lo que habíamos visto ayer. Entonces ahora hagamos ejemplos de cosas que sean diferenciables y luego las propiedades que había prometido, ¿ya? Entonces, en general, a ver, algunos ejemplos, ¿ya? Como dato, ¿ya? Los polinomios son diferenciables, ¿ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo, primero uno bien fácil, ¿ya? Si f de x, y fuera, por ejemplo, este polinomio, ¿ya? Entonces, determine la ecuación del plano tangente al gráfico de f en el punto, no sé, 1, 2, 5. ¿Ya? Por ejemplo. Ese es un ejemplo ahí de cómo, ya asumiendo que las funciones son suficientemente regulares, entonces tienen un buen comportamiento con la diferenciabilidad, ¿ya? Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer? Primero, calculo las derivadas parciales de f en el punto 1,2, ¿ya? Entonces, por supuesto, es 2x evaluado en 1,2, eso me da 2. La derivada parcial de f respecto a y en el punto 1,2 es 2i en 1,2, significa que esto da 4, ¿ya? Y así uno va, por supuesto, en este caso, calculando fácilmente, porque es un polinomio, y entonces, por supuesto, la matriz derivada en 1,2 es la matriz 2, 4, ¿ya? Ahí le pongo una coma, no debería, pero siempre le pongo una coma, ¿ya? No sé. Se ve más claro para mí, ¿ya? Eso. Y entonces, el plano es esto, ¿ya? Entonces, como estamos en este caso en dos variables, el plano está metido en R3, así que la última componente es Z, el f de A, ¿cierto? F de 1,2 más la matriz derivada de 1,2 por el vector x
menos 1,2. Ya, queda medio raro eso, así que, bueno, lo vamos a ir desarrollando para que se vaya perdiendo lo raro, ¿ya? Entonces, cuando digo esto, bueno, el f de 1,2, por supuesto, lo podemos calcular, y de hecho ya lo di ahí arriba, pero de todas maneras, pongámoslo en algún lugar, f de 1,2 es 5, ¿cierto? Reemplazo ahí 1 y 2 y da 5. Ya, pues, entonces 5 más esa matriz, que es 2, 4, y más esta matriz que significa, ahí está anotada más o menos fea ya, pero vectorialmente significa que el x le resto 1 y al y le resto 2. ¿Ya? El vector x es x, y. Y hago el producto. Multiplico entonces, queda 2 por x menos 1, más 4 por y menos 2. ¿Ya? Esa es la ecuación de un plano. Ahí está expresado en ese formato. Ya no es necesario cambiar el formato. Ahí está claro, eso es un plano. ¿Ya? Bueno, un dibujo, ¿ya? Como esto, porque la gráfica de la función en este caso es un paraboloide, ¿cierto? Un paraboloide, esa es la función x cuadrado más y cuadrado. Ya. ¿Y qué punto tomamos nosotros? El 1,2, ¿ya? Entonces 1,2 estará por aquí, ¿ya? Es el punto 1,2. Su imagen en la gráfica sería el punto 1,2,5. Y el plano, entonces, que obtuvimos, se ve más o menos así, ¿ya? Hay un pequeño cuadrito, ¿cierto? Pero un plano es infinito, ¿va? Yo ahí ya dibujo solo una zona, ya ese es el pi sub t. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea, entonces, con los polinomios no hay problema. Por supuesto, un caso, otro ejemplo, con las funciones compuestas tampoco va a haber problema, ¿ya? Entonces, la composición de funciones diferenciables también es diferenciable. Ya, a lo mejor me hace falta una pequeña observación nomás, ¿ya? Porque sería bueno tenerlo en cuenta, ¿ya? Si f es una función de una variable, ¿ya? O sea, una función, si f es derivable en A, un número de algún intervalo, entonces también es diferenciable en A, ¿ya? Ya, ¿qué quiero decir eso? Que en el caso de una variable, la condición es gratuita, ¿ya? Si usted sabe que la función tiene derivada, entonces la otra condición es inmediata, ¿sí? Inmediatamente usted también tiene la posibilidad de definir la recta tangente, eso inmediatamente le da una buena aproximación lineal, y eso, ¿ya? Entonces en el caso de una variable es automático, también es diferenciable. En el caso de varias variables, como vimos ayer, hay casos donde las derivadas existen, hay candidatos para las cosas que queremos, los planos o las aproximaciones lineales, pero son malos, no funcionan, ¿ya? Eso es el problema con las multivariables, ¿ya? O sea, las funciones de varias variables. Bueno, la composición de funciones diferenciables también es diferenciable, ¿ya? Por ejemplo, aquí por supuesto yo voy a mostrar algunos casos simples, después vamos a ver esto como propiedades, ¿ya? Entonces, sea f de x, y, por ejemplo, vamos a poner la función
logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Para que sea más o menos fácil de entender, ¿ya? Solamente eso, ¿ya? Y sea a el punto, bueno, 1, a ver, ¿dónde lo ponemos esto? No, ahí, 1, ya, vamos a ponerlo así mejor, ya, raíz de e medios, raíz de e medios, ya, todo de mañoso nomás para que quede algo justo, un punto que podamos calcular, ya, entonces, por supuesto, el f de a es el logaritmo natural de e, ya, que es 1. Solo para eso puse esas coordenadas, ¿ya? Para que sea un valor exacto, ¿ya? Y entonces se determine el plano tangente a f en el punto a, f de a, o sea, en el punto, a ver, lo voy a poner acá abajo mejor, en el punto entonces, raíz de e medios, 1. ¿Ya? Ese es el punto donde vamos a ubicar el plano, ¿ya? Y, bueno, hay que derivar, ¿ya? Y entonces aquí, más allá de que esto es una propiedad más fuerte que voy a generalizar después, uno usando derivación, entonces puede calcular esto entendiendo que hay que hacer un proceso de regla de la cadena, ¿ya? Porque hay logaritmos, ¿cierto? Entonces es algo que se entiende que va a haber que hacer, ¿sí? Entonces derivar respecto a x, eso significa derivar una compuesta entre un logaritmo y un polinomio. Y acá cuando vemos la variable x, ¿cierto? Asumimos que la y está fija, ¿ya? Entonces esto es ya un cálculo por derivación, ¿ya? Esto está fijo, el y está fijo y el x se mueve, ¿ya? Entonces aplico la derivada como yo sé hacerla. Entonces derivo el logaritmo, lo que está dentro del logaritmo entonces queda intacto. O sea, la derivada del logaritmo es 1 partido por lo que está dentro del logaritmo, ¿cierto? Y lo multiplico después por la derivada de lo que estaba dentro del logaritmo, ¿ya? Y lo estoy haciendo bien detallado, pero después ya lo vamos a hacer más simple, ¿ya? Entonces eso queda así. Y lo que está dentro del logaritmo lo derivo respecto a x, se queda 2x, ¿ya? O sea, quedó 2x partido por x cuadrado más y cuadrado, ¿ya? Y eso lo voy a evaluar entonces en el punto raíz de e medios, raíz de e medios, quedando entonces 2 veces raíz de e medios partido por partido por e, ¿ya? ¿Cierto? E medios más e medios es e. Y eso, ¿qué se puede hacer aquí? Una simplificación, ya, si quieren, el raíz de 2, entonces lo podemos dejar esto así, raíz de 2e partido por e, ¿ya? Y más aún, si quieren nomás, pues, no es obligación, ahí, 2 partido por e. Lo mismo, ¿cierto? Dejémoslo así que queda más bonito, ¿ya? Y análogamente, la derivada respecto a i de esta función, bueno, derivo el logaritmo por la derivada respecto a i del polinomio y me queda entonces así, 2i partido por eso, y como las componentes del punto, perdón, c es f ya, del punto son iguales, ¿cierto? Que era el raíz de e medios
raíz de E medios, nos va a quedar lo mismo, ¿sí? El mismo valor. Entonces queda 2 partido por E, raíz de 2 partido por E, ¿ya? Así que bueno, la matriz derivada en ese punto es esta matriz. Y el hiperplano, perdón, el plano en este caso, ya, quedaría así. ¿Ya? Ese serían las coordenadas del hiperplano. Bueno, el logaritmo, por supuesto, es una función que tiene restricciones. No voy a poder hacer un gran dibujo, pero sí tengo más o menos una idea, ¿cierto? Porque si usted recuerda el logaritmo, cuando uno trabaja en una variable, ¿cierto? El logaritmo tiene una asíntota vertical en el eje Y, ¿ya? O sea, tiene un comportamiento así, ¿ya? Entonces, ese comportamiento en varias variables, como lo tomamos, ¿cierto? Con esta expresión radial, que es el x cuadrado más y cuadrado, entonces, en todas las direcciones, cuando yo me mueva, voy a ver lo mismo, ¿ya? Si está el eje Y, está el eje X, entonces la cosa se va a ver así, a ver, perdón, una cosa así, ¿ya? Y en general se va a ver así como una especie de tubo, no sé, ¿ya? Parece una trompeta, ¿eh? Algo así. Por ahí. ¿Ya? Eso se va al infinito hacia abajo, ¿ya? Una cosa así, ¿va? Y por supuesto, nosotros ubicamos el punto por aquí, ¿ya? Así que el hiperplano va como por dentro, ¿ya? Pero ahí tenemos la idea, ¿ya? Ese es el punto. Entonces, perdón, ya digámoslo el punto A, F de A, y este es el I sub P, ¿ya? Más o menos esa es la situación, ¿ok? A ver, chat. Profe, dígame, Nicolás, ¿puedes subir un poco? Ya, ok. Por ahí. Ya, ¿estamos bien? ¿Sí? Gracias, ok. Ya, pues eso entonces, algunos cálculos son ejemplos más o menos directos, pero ahora quiero tener ya propiedades de las funciones diferenciables para poder usar más libremente, ¿ya? Solo quería dar un par de ejemplos básicos, ¿ya? Entonces, perdón. Bueno, vamos entonces a asumir lo siguiente, ya sean F y G. Bueno, las vamos a trabajar en la versión más general, ¿ya? Aunque, como di en la definición, la forma más óptima de enfrentar esto es con las funciones escalares, ¿ya? Esas son las que realmente importan, pero las propiedades se ven bastante bien cuando son en su versión más general, ¿ya?
Entonces sean f y g funciones diferenciables en A. Bueno, siempre va a ser un punto interior, ¿ya? Entonces, por supuesto, tenemos aquí primero la suma, también es diferenciable. También es diferenciable en A, ¿ya? Y la matriz derivada simplemente es la suma de las matrices derivadas de cada función, ¿ya? Es una propiedad interesante porque se comporta la derivada como se comporta en el caso de una variable como una transformación lineal, ¿ya? Transforma las funciones en aplicaciones lineales y además se separan en los términos, ¿ya? Por supuesto, una cosa así, R por F también es diferenciable en A. Ahí voy a decir que R es un escalar, ¿bueno? Escalar. Y, bueno, la matriz derivada de R por F en el punto A es igual a R veces la matriz derivada de F en A. O sea que el escalar también se puede sacar fuera de la matriz, ¿ya? Bien razonable y por supuesto coincide con lo que uno a ver, estaba pensando ahí. Bueno, que coincide con la propiedad de las funciones de una variable, ¿cierto? Las escalares se pueden sacar fuera de la derivada y uno deriva el resto de las expresiones. Ya, pero estaba pensando, se me vino una idea a la cabeza, déjenme pensar un poquito, a ver si, si la materializamos. Ya, a ver. 3. Bueno, porque en general con las funciones escalares las cosas son un poco distintas, ¿ya? Pero, a ver, producto punto TF, N, M, M, N. Ya, no, voy a hacer la versión más simple, pero mejor, ¿ya? Entonces, si M es 1, ¿ya? Entonces, bueno, son funciones escalares, ¿cierto? Funciones escalares. Entonces, la multiplicación también es diferenciable y la matriz, a ver, eso quedó medio raro, ya lo voy a anotar así nomás como la multiplicación de funciones, ¿cierto? Y la matriz derivada de esa multiplicación, entonces tendría que ser así. Bueno, esto es una anotación nomás, pues, G, disculpe, me faltó algo, el A. Bueno, es G de A por la matriz derivada de F
más f de a por la matriz derivada de g. ¿Ya? O sea, como la regla del producto, ¿ven? Es la misma regla del producto, solo que está expresada matricialmente. Normalmente uno pone los escalares al lado izquierdo y las matrices al lado derecho, pero es la misma propiedad, ¿ya? Se deriva la primera, la otra sin derivar, y el otro término se cambian los roles, ¿ya? Bueno, eso. Por supuesto, esto implica la derivada de una división, así que no la voy a anotar, ¿ya? Solo voy a anotar esto entonces, que sería como, yo diría que es aparte, ¿ah? Porque claro, aquí yo tengo fg, ok, digamos 4, ¿ya? Si f es una función que va desde Rn en R, y voy a ser más explícito ahí, en V de Rm, ¿ya? Y G va de V de Rm en Rl, ¿ya? F es diferenciable en A. G es diferenciable en B, que es F de A, ¿ya? Si se cumple todo eso, o sea, se está dando la condición para que yo pueda hacer la composición, y además las funciones son diferenciables en los puntos correspondientes, entonces F compuesto con G, perdón, lo dije al revés, es G compuesto con F, G compuesto con F es diferenciable en A, y la matriz derivada, bueno, es igual a la matriz de, bueno, la regla de la cadena, ya se repite la regla de la cadena, entonces se deriva G evaluado en F de A, ¿ya? En F de A, y se multiplica por lo que está dentro, que es la derivada de F en A, ¿ya? Eso sería entonces la versión de la regla de la cadena. La regla de la cadena, ¿ya? Vamos a hacer ahí otro ejemplo para hacer esto de forma más general, ya tener un ejemplo así más grande, digamos. Pero bueno, la regla de la cadena se ocupa un montón, ¿ya? Así que sí hay que ponerle harta atención. Las otras, por supuesto, también, pero la regla de la cadena sí tiene hartos usos, así que es bueno tenerla ahí bien guardada, ¿ya? A la mano, y tratar de entenderla bien, ¿ya? Bueno, veamos entonces algún ejemplo. Y vamos a hacer así entonces una situación, bueno, donde se den varias cosas, ¿ya? Entonces sea f, entonces f de x, y, vamos a tomar entonces una matriz, o sea, un vector, ya con dos componentes. Entonces vamos a poner acá, bueno, x cuadrado menos y cuadrado, y acá x por y, ¿ya? Ese es entonces f, ¿ya? Y vamos a poner a g, y aquí normalmente se usan otras variables para no confundir con las originales. Se puede decir que g de u, b lo que hace es tomar el u, a ver, pongámosle aquí otra, no, sería medio fome ya, pero ya, pongamos ahí coseno de u más seno de b, ¿ya? Esa es la función, ¿ya? Entonces, cuando yo tomo acá la compuesta, ¿ya? La compuesta depende de x, y, entonces le voy a aplicar a g el f de x, y
Y eso es entonces tomar g evaluado en x cuadrado menos y cuadrado, coma x por y, ¿cierto? Y este sería mi u, este sería mi b, entonces le aplico coseno a u y le aplico seno a b, ¿ya? Es una composición. Entonces, por supuesto, tengo dos formas de calcular esto. Entonces, este ejemplo tómenlo solo como una verificación, ¿ya? Entonces, la matriz derivada, a ver, hagamos entonces las derivadas, ¿ya? Las derivadas parciales respecto a x de g compuesto con f, si yo lo hago acá directamente, ¿cierto? Entonces queda, bueno, derivo el coseno menos seno de x cuadrado menos y cuadrado por la derivada de lo que está dentro, que es 2x, ¿ya? Y derivo el seno, me da coseno de x por y, y derivo lo que está dentro, me queda y, ¿ya? Porque derivé respecto a x, ¿ya? Lo voy a hacer así más o menos directo, ¿ya? Y la derivada respecto a y, g compuesto con f, es, entonces derivo lo mismo, el coseno sigue siendo menos seno, pero cuando derivo lo que está dentro, se me queda 2i con un cambio de signo, ¿ya? 2i. Después derivo el seno, me queda coseno de x por y, y lo que está dentro entonces queda x, ¿ya? Así que la matriz derivada es esta expresión, ¿ya? Queda más o menos grande, pero eso es, ¿ya? A ver, me va a faltar espacio ahí. Disculpen, para que quede bien escrito esto. Lo voy a anotar ahí, ¿ya? Entonces, bueno, pongo las derivadas ahí, ¿cierto? No las estoy evaluando en un punto esta vez, sino que solo estoy anotando las derivadas, ¿ya? Como funciones. Ya, esa es la primera componente y aquí, bueno, aquí se justifica el poner una coma o algo porque como son tantas expresiones, uno podría confundirse, ¿ya? Entonces, ahí más coseno de xy por x, ¿ya? Es entonces una forma de calcularlo, ¿ya? Y solo aquí quiero que entiendan que estoy dando un ejemplo para verificar la condición, ¿ya? Entonces eso se obtiene derivando directamente, ¿ya? Por otro lado, como f era esto, yo puedo calcular su matriz derivada, ¿ya? Entonces, bueno, la voy a calcular directo, ya, porque como estamos medio en la hora. Entonces, calculo en la primera fila la matriz, las derivadas de f1. Entonces me queda 2x la primera, menos 2y la segunda, en la primera fila. Y en la segunda fila, respecto a f2, entonces me queda y acá x, ¿ya? Esa es la matriz derivada de f. El g entonces depende de u y b, ¿ya? Entonces será, ¿cuánto era? Coseno más seno, ¿cierto? Entonces g es coseno más seno. Noten que g es una función escalar. Así que su matriz derivada, y aquí para ser bien claro, quiero decir que tengo entonces, como estoy usando las variables u y b, entonces voy a poner a dg de u y dg de b, ¿ya? Es no hay que amarrarse a las letras, ¿cierto? Este es el orden que llevan u y b, entonces derivo en ese orden. Y por supuesto eso me queda menos seno de u y la derivada respecto a b, coseno de b, ¿ya? Así de simple. Bueno, por lo tanto, la multiplicación de dg por df me queda así, menos seno de u coseno de b. Pero me falta decir algo, ¿eh? No sé si voy a alcanzar.
Ya, pero bueno, por último lo terminamos en la próxima clase, pero hay que comprobarlo nomás, ¿cierto? Aquí el de G tiene que estar evaluado en F, ¿cierto? Y por la derivada de F en X, Y. Entonces, tengo que multiplicar la matriz menos seno de U, pero U es X cuadrado menos Y cuadrado, porque está siendo evaluado, coma, coseno de B, que es X por Y, y eso lo multiplico por la matriz de F, que era entonces 2X menos 2Y y X. ¿Ya? Alcanzamos, ya espérenme un poquito para que terminemos el ejercicio. Entonces, multiplico, ¿cierto? La primera fila, entonces me queda menos seno de X cuadrado menos Y cuadrado por 2X multiplicado o sumado por coseno de XY por Y. ¿Ya? Y la segunda componente, seno de X cuadrado menos Y cuadrado por 2Y más coseno de XY por X. ¿Ya? Ahí comprobamos, voy a revisar arriba. Ahí está cuando lo hicimos la primera vez directamente, ¿cierto? Y acá usando la versión matricial, ya la propiedad de la regla de la cadena. Lo comprobamos nomás, ya eso fue la idea del ejemplo, fue comprobar la propiedad. Pero próximas clases vamos a ver cómo se aplica esto en otros contextos. Bueno, llego hasta acá. No sé si tienen alguna duda, un comentario.